Aquí van a haber, yo he oído algunos que van a haber 20 muertos y se manifiesta el poder de las tinieblas y hay un poco de muertos y un poco de heridos, porque un hombre... Estoy predicando una actividad y de repente se frena un vehículo y del vehículo primero se baja una mujer con una niña corriendo y cuando yo veo, estoy en medio del mensaje, cuando yo veo, trae una niña que ya prácticamente ha perdido como los signos de vida. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros suscriptores. Estamos aquí nuevamente en una sección de A la Luz de la Palabra y tenemos como invitado a nuestro hermano Rafael. Dios te bendiga, hermano Rafael, es una bendición tenerte aquí. Y nuestro pastor Juan Bastardo, ministro del Señor, es una bendición también tenerte en esta casa para hablar de un tópico muy interesante, importante dentro de lo que es el cristianismo, que es hablar acerca de lo que son. ¿Qué son los demonios? ¿Cómo operan estos seres? Porque entendemos que hay una lucha espiritual establecida en las Escrituras. Y bueno, sin más, también tenemos a nuestro hermano Jesús, como siempre, nuestro hermano Jesús, una bendición tenerlo aquí. Amén. Y yo su servidor, bueno, para servirles a todos. Amén. Quisiéramos empezar, ¿verdad? Abriendo con la primera pregunta acerca de lo que bíblicamente habla la palabra acerca de las maquinaciones del enemigo. Cuando dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Bueno, el apóstol Pablo, pues haciendo mención en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, habla específicamente de la palabra, para que Satanás no gane, dice, no gane ventaja alguna sobre vosotros. Es decir, que muchas veces él gana ventaja, se mete sutilmente, y pensamos muchas veces que hay que tener cuidado, que hay personas que piensan que están haciendo, por ejemplo, un culto para Dios y de repente sea para Satanás que lo están haciendo. O estén haciendo cualquier cosa y piensan que lo están... Por desconocimiento. Exactamente. Entonces, esa es la falta de conocimiento y por eso este panel y esta actividad que se hace es muy importante. El apóstol Pablo declaró esta palabra. No ignoramos sus maquinaciones. Ahora, hay otra versión que lo explica de esta manera. Maquinaciones, sus malas intenciones. Eso es maquinaciones, malas intenciones. Y las malas intenciones las vemos en esta sociedad. La vemos muchas veces en un vehículo donde nos montamos, en la persona, lo vemos en el que nos vende en la bodega. Vemos malas intenciones en mismos miembros que se dicen llamar entre comillas cristianos. Vemos gente malintencionada. Fue lo que obró en Caín. Recuérdate cuando fueron los dos a presentar la ofrenda a Dios. Y Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, mas no así la ofrenda de Caín. ¿Qué pasó ahí con Caín? Dice que decayó su semblante. Es decir, se dejó dominar la mente por un pensamiento que no es de Dios, de Satanás. Entonces, lo que hablamos de maquinación es un conjunto de malas acciones, malos pensamientos, malas ideas, mala formación, y que cuando nosotros vemos una persona que tiene una actitud contraria a la palabra, a malas acciones, un comportamiento contrario al de Dios, nosotros sabemos que allí no está Dios. Amén. Y tenemos que rápidamente ponernos a la brecha con esto, porque si venimos a ver, porque Satanás tiene su súbdito y es como alguien que se infiltra y comienza a agarrar terreno y comienza a agarrar uno y otro, y cuando venimos a ver tienen una cantidad. Tienen una ventaja. Exactamente. Y entonces hay que estar vigilante. No, y que no solamente es así como que actúan por el momento, sino que también tienen una planificación hecha. Sí. Que Satanás opera bajo una planificación, bajo un estudio, estudia a la persona. Esta persona es débil en tal o cual situación, sí. Entonces la tentación viene por esa situación, porque precisamente Satanás no, como que no es nuevo, ¿no? Sino que ya lleva como 4.000 años en el asunto desde el Edén. Sí. Entonces ya sabe ya más o menos cómo es el funcionamiento. Manipulando ya los comportamientos de la gente, entendiendo el comportamiento humano. Entonces yo diría que no ignorar las maquinaciones es tener presente que hay una guerra espiritual siempre. O sea, que hay un plan espiritual contrario a nuestro plan de salvación para hacernos caer de la salvación, para retardar la obra de Dios, para que las personas no entiendan el evangelio y así. Pero debemos también como que saber el origen de esto. Exactamente. ¿Cuál sería el origen, bíblicamente hablando, o de lo que se tiene conocimiento de estos espíritus
del mismo enemigo, pues de lo que habla la palabra de Dios. Bueno, ya teníamos que irnos pues prácticamente al cielo. Vamos a hablar al cielo. El inicio. Todo comienza así. Dios pues había creado un ser llamado Luzbel. Y era el que comandaba todos los ángeles. Un arcángel, le estoy hablando de un arcángel. Y pues un día, según lo que nos habla el profeta Isaías, nos revela que un día comenzó a maquinar una rebelión en contra del gobierno de Dios. Esa rebelión, el cual no tuvo ningún éxito, pues repelida pues por una organización perfecta de Dios, el cual Dios comisiona por un ángel llamado Miguel para que le hiciera la guerra, porque ya había levantado ese ser que antes era Luzbel, el lucero de la mañana, pero que luego pierde su identidad. Al rebelarse, la primera rebelión que digamos hoy en día, que hablamos en la sociedad, rebelión en la comunidad, rebelión en nuestros hijos, pero la primera rebelión fue allá, que se le rebela contra Dios, Luzbel, y hace un plan para que los ángeles se rebelen contra Dios. En Apocalipsis, capítulo 12, desde el verso 7 en adelante, hay una descripción más exacta que dice que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ya había perdido su identidad de ángel, de arcángel, ahora dragón. Y dice, y del dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel. Pero dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Esas estrellas de que habla el libro Apocalipsis son aquellos ángeles que arrastró. Para que nosotros tengamos una idea, el poder persuasivo que tiene Satanás, que pudo arrastrar la tercera parte de los ángeles. Ahora, no hubo lugar para ello allá, y Dios lo echó de allá. Ahora, la pregunta sería, ¿y dónde quedan ellos? Gran parte, porque ya no tenían lugar allá, gran parte quedan operando en los aires, lo que llamamos las regiones celestes. Y una parte, pues, están en los diferentes lugares de esta tierra, en las montañas, en las ciudades, y que son los que impulsan pues la ola de violencia, de enemistades, de divisiones. Son ellos. Entonces, tanto Satanás como los demonios están pues con un plan de maldad dirigido hacia la humanidad, porque sabe que el hombre fue la creación magna, perfecta de Dios. Y Satanás siempre ha tenido pues ese conflicto de querer destruir la humanidad, la obra de las manos de Dios. Entonces, ese es el origen de los demonios. Bueno, yo voy a leer brevemente, voy a intentar ser breve. En el capítulo 28 de Ezequiel hace una doble referencia al rey de Tiro, pero al mismo tiempo hace referencia al querubín protector, que era conocido en su creación Luzbel. Entonces, leo brevemente algunos versos. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisol, berilo, iónice y zafiro, y carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, y habla de otros temas allí. Pero ese fue el origen, el inicio. Él fue creado, el Señor lo dejó sobre una autoridad. A eso se refieren las contrataciones que se le había dado en un principio. Mas él, por su pecado, perdió la autoridad que tenía como querubín protector. Y al perder esa autoridad, consigo, por supuesto, con su mismo engaño, se llevó consigo, como decía el pastor, a un tercio de los ángeles, los cuales se encontraron después en el jardín del Edén, porque cuando habla aquí del huerto, esto no es el jardín del Edén, esto es de la creación de Satanás, esto es mucho antes. Pasa lo del huerto, se mete también en la creación de la nueva creación, obviamente observando y viendo que dice, me sacaron,
Ahora yo voy a meter mi uña aquí. Y evidentemente cuando generó la caída, que le convenía, por cierto, vemos entonces que el Dios de este siglo, que era el hombre cuando fue creado, perdió su autoridad delante de Satanás, el cual heredó nuevamente la autoridad de Dios de este siglo al hacer caer la humanidad. Entonces, quitándole de cierta forma esa autoridad que tenía el hombre en el jardín del Edén de sojugar la tierra y todo lo demás, tomó autoridad en el mundo sobre la carne, sobre la tierra y sobre el mundo, valga la redundancia, las personas que habitan en él, que es la autoridad que hasta hoy todavía sostiene, hasta que vino Jesucristo, generó una violencia, generó que el reino de Dios se manifestara en la tierra, generando un reino paralelo al reino de Satanás, un reino llamado el reino de Dios, que es el cual está fuera de la potestad de Satanás, y por eso pasamos de estar de la potestad del mundo al reino de su Hijo amado, nos enseña la Escritura. Entonces, el origen fue ese: creación, cayó y empezó a atacar a la humanidad, porque la humanidad fue creada, quizá de la misma forma que él, pero bajo características diferentes. Bajo características diferentes. Entendiendo eso, ahora para uno comprender cómo opera el enemigo, ¿verdad?, habría que definirla o establecer una diferencia entre que una persona esté endemoniada y esté influenciada. ¿Son cosas diferentes o son cosas parecidas? ¿O son iguales? Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Diferentes totalmente. La influencia es un trabajo que se hace de afuera. De afuera. Y Satanás puede, hablando en un término literal, hay personas que pueden persuadir a una que está dentro de una casa a rebelarse contra sus padres, un ejemplo, sencillamente con la tecnología del teléfono. No está dentro la persona literalmente, exacto, pero a través del medio de comunicación, la tecnología, puede darle informaciones cómo hacer para rebelarse en contra del yugo o de la autoridad de los padres, y hace que se rebelen. Entonces eso se conoce por influencia, cuando el enemigo hace un trabajo de afuera, afuera. Correcto. Y hace su trabajo. Ahora, cuando hablamos ya de una posesión demoníaca, ya es una persona que de verdad está metido adentro. Pastor, ¿y qué tiene que pasar para que una persona llegue a ese extremo, está poseído, endemoniado? O sea, ¿hay un punto o eso es algo, bueno, que entra en algo que no entendemos, pues? Bueno, o sea, puede que alguien se endemonie y puede que nadie nunca se endemonie. Bueno, para respetar la otra pregunta que viene, pero estudiando como dice la Escritura, basado en lo que está ahí, sin salirnos de ese parámetro, yo creo que un endemoniado como tal es una persona que no tiene a Cristo, porque no tiene un escudo, no tiene una protección. Mira que el Salmo 3:3 dice que Dios hace escudo alrededor de nosotros. Eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Satanás y sus demonios no nos van a tocar a nosotros, al menos por un permiso de Dios. Yo comparto allí, pero sí, yo tengo una concepción, quisiera preguntarle también, acerca de los cristianos, de que un cristiano, por ser cristiano, no debería estar endemoniado, por el hecho de ser cristiano, porque dentro de él habita el Espíritu de Dios. Entonces, en ese sentido, yo considero que no es compatible, sí, en un mismo hogar, una misma casa. Exacto, en una misma casa, que cohabite el Espíritu de Dios con Belial o con un espíritu inmundo, por así decirlo. Entonces, ¿qué opina usted de eso? ¿Cómo lo ve usted? No, es la realidad. Es la realidad. Porque vea, el cristiano como tal es una luz. Y constituida no por nosotros, sino por Cristo. Porque Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces imagínate, si ya Dios nos constituyó una luz y nos identificó con esa luz, ¿cómo es posible que entonces vamos a ser arropados por las tinieblas? No. Tenemos una identidad de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con respecto a estos comportamientos en determinados cristianos? Que cuando usted se descuida, vamos a decir que, hablando del fluido eléctrico, esos bombillos tienen un promedio de vida, ¿verdad?
Sí. Y cuando ya van cumpliendo su promedio de vida, ellos van poco a poco. Sí, su obsolencia programada. Ellos se van a Sí, así echar se a perder. llama, sí. Exactamente, pero no es que nosotros tengamos un promedio de búsqueda, no, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Un tipo de persona como la parábola que habló Jesús en Lucas capítulo 18, del juez injusto y la viuda, ¿verdad? Que dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Porque al nosotros desmayar en la búsqueda de Dios, nos vamos apagando. Y ya ese comportamiento que debemos tener como cristianos lo vamos dejando. Entonces tenemos una actitud muy contraria a la palabra y comenzamos de repente a señalar, entrar en señalamiento, en crítica, en murmuración. Esas son puertas abiertas al enemigo. Cuando entonces, entre comillas, vemos en cristianos endemoniándose, hermano, no hay que buscar otra cosa. Hay puertas abiertas. Hay pecados que se están practicando. Puertas abiertas. Exactamente. Puertas abiertas son pecados que se practican voluntariamente, si no me equivoco. Exactamente, sí. Y que probablemente tengo oculto también. No, claro, no tienen que estar O sea, ocultos porque. ocultico que nadie lo sabe. Exactamente. No, bueno, claro, porque deberían confesarlo. Claro. Sí. Para que alcancen misericordia en su momento. Entonces, de estar oculto, la persona no catalogaría como cristiana como tal, Sí. sino catalogaría como un cristiano Sí. de palabras o de título, por decirlo así, pero que en su vida tiene una vida donde reincide en alguna situación pecaminosa, que es la que abre dicha puerta para que entre espíritu. Pero es adrede, es continua. Es adrede, claro. Y continua, o sea, a conciencia. No sé si me explico. Es a Sí, conciencia. la practica conscientemente. Conscientemente la practica, porque está posesionado Claro, por eso. no hay ignorancia. Y no hay ignorancia. Y está aquí también y presenta su cara de, Exacto. por decirlo así, De inocente. de inocencia, exacto. Bueno, es bastante complejo eso, pero eso son puertas abiertas entonces. Sí. Ahora, también opera el enemigo a través de territorios. Y hablo territorios, hablo de lugares, casa. Cuando dicen por ahí esa casa que está endemoniada, está embrujada. Así que ahí vivió una bruja. Ahí vivió una bruja y se fue. Y nadie puede vivir ahí porque lo que ahí sale es demonio de día y de noche. O sea, de esa forma también se mantienen en los territorios los Se mantiene porque no todos en ese hogar pueden ser cristianos. Y entonces en esos que no son cristianos, ellos tienen allí una entrada. Porque en un hogar donde todos seamos cristianos, tenemos la ventaja, pues, de tener esa cobertura de parte del Señor. Pero está muy bien lo que usted me está diciendo, mano Rafael. Pero yo preguntaba era acerca de, por lo menos, de territorio específicamente. Usted sabe que, por lo menos yo le di el ejemplo de la casa de mis padres. Sí. ¿Me entiendes? Que ahí vivía una señora que tenía un altar de brujería. Amén. Hace años, antes de que ellos se mudaran ahí, que estaban recién casados. Y recién casados, ellos compraron esa casa. Ya esa señora se había mudado y no había nada. Se habían llevado al altar, todo eso. Nada más quedaba como que la imagen plasmada en la pared así, de que habían pintado la pared y se veía la forma nada más del altar. ¿Y qué sucede? Que ellos tuvieron un año completico de guerra espiritual. No dormían de noche. La holcadera. Revelaciones de demonios, de bromas que aparecían, que se le movían la cama, que cosas así, ¿me comprende? Sí. Entonces, o sea, eso es un testimonio que dan mis padres, Claro. ¿entiendes? Con respecto a lo que pasó, que ellos vivieron. Sí. Entonces, ahora yo pregunto, ¿se aferran los demonios a esos territorios? Sí. Cuando Jesús va a Gadara, hay un hombre que va allí porque lo va a libertar. Estamos hablando de un hombre que no tenía cualquier demonio, era una legión. Cuando usted investiga el término legión, el ejército romano lo comprendían diferentes legiones. Era la cantidad de soldados que comprendía una legión, 4.600 soldados, un ejemplo. Y más, habían legiones que comprendían 6.000 soldados. Vamos a utilizar ese término de que eran 4.600 demonios en un cuerpo. Hay veces que pensamos que con medio día de ayuno vamos a enfrentar 4.600. todo eso. Nosotros tenemos que tener. Necesitamos 4.600 días. Guerreros. Sí. Guerreros. Entonces, todo eso necesitamos saberlo.
había un demonio que estaba allí, estaban metidos ahí por Sí. orden de Satanás. En esos hombres. Pero no nada más en ese hombre. Los demonios habían agarrado ese territorio. Era Gadara. Cuando Jesús llega ahí, ellos saben que Jesús llegó y que es una autoridad suprema. Inmediatamente, cuando Jesús pone sus pies a la orilla de la ciudad, ya los demonios le dan la bienvenida. Y comienza... Sí, porque se sale al encuentro de eso. Exactamente. Él sale al encuentro. Y hay una rebelión fuerte en la sociedad. Luego que Jesús, adelantándome un poco, libera a aquel hombre y echa fuera, y ellos piden meterse en los cerdos, aquellos cerdos se precipitan al mal. Más adelante estudiamos que la comunidad enardecida vino contra Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Poner pie en la barca y pasar al otro lado. ¿Verdad? Tuvo que salir de allí. Porque ellos estaban reclamando, tú no vienes aquí, este es nuestro territorio. Y cuando ellos toman un lugar, ellos lo que van a implantar lo que hay en ellos, maldad, muerte, destrucción, miseria, ruina. Cuando usted entra a un lugar y usted sabe que hay espíritus territoriales, inmediatamente por el espíritu te da a través del discernimiento que no vas a luchar contra cualquier espíritu que es fácil. Vas a luchar con fuerzas contrarias, fuerzas que van a venir contra ese ministerio que está entrando ahí, que va en pos de las almas. Entonces nosotros tenemos que apertrecharnos para poder sacarlo de esos lugares, porque allí está la prostitución, el homosexualismo, asesinato, suicidio, ahí están divisiones y hay todo tipo de cosas que como usted dice que también son diferentes Sí. las autoridades que pueden tener en un territorio u otro, que puede ser algo fácil que quizá con una oración de algunas batallas de algunos días pase, como pudiera ser que se extienda una lucha un tiempo más prolongado, Sí. como puede ser cuando vino el Principado de Persia en el libro de Daniel, que tuvo que pelear contra el ángel y peleó 21 días, y después de los 21 días dijo: ya va, vine de pelear, estoy cansado, esta es la visión, pero ya vengo, que tengo que ahora pelear con el de Grecia. Entonces era como que un proceso un poco más largo, y quizá hay procesos más largos, más cortos, dependiendo del nivel de autoridad y el nivel de legalidad que tenga esa potestad en ese territorio. Claro, nosotros tenemos la potestad o la autoridad de Jesucristo en esta tierra, pero hay que ir conquistando o reconquistando y luchar por quebrantar esa legalidad que ya existía. Sí. En diferentes territorios. Pues no es lo mismo un territorio cualquiera que a lo mejor un altar donde sacrifican gente. Tiene un nivel claro, de entrega ya. De entrega diferente. Y hay ciudades completamente posesionadas por los demonios. Sí. Recuérdense que cuando en los tiempos del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, y Samaria era un lugar que estaba posesionado por un mago, y aún lo habían endiosado hasta que llegó allí Felipe, ¿verdad? Que lleno de la unción del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque él tenía también 2 hijas que eran profetisas. Un hombre era un diácono de la iglesia primitiva en aquel tiempo. Y cuando fueron esparcidos, entonces él llegó hasta Samaria. Y llega con la autoridad de parte del Señor. ¿Para qué? Para poderle echar fuera a aquellos que tenían gobernado allá toda la región de Samaria. Muchos territorios, por lo menos yo he visto congregaciones que están allí, por lo menos en San Félix hay una congregación por allí donde estaba el cementerio, ahí están unas iglesias que están ahí, y eso eran prostíbulos. Imagínense usted cuántas potestades operan ahí. Si el siervo de Dios está ahí, no se manifiesta allí una limpieza espiritual sobre ese lugar. Y que toma tiempo liberar. Que toma tiempo liberar. Porque estaban cerca de ese lugar y aparte todas esas potestades que operaban allí. El ayuno, la lectura de la palabra, esa es la oración del justo, puede mucho. Cuando usted ora por eso, usted va a tener una bendición. Amén. Sobre esto. Bueno, a mí me interesaba bastante entender acerca de los planes del enemigo, porque uno a veces uno puede interpretar muchas cosas, ¿no? Por lo menos cuando habla en Apocalipsis, cuando hace la referencia
hace referencia al nacimiento de Cristo, cuando habla de la mujer y el dragón estaba ahí con la boca abierta esperando que naciera el muchacho. Hace referencia al nacimiento de Jesús, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y que posteriormente luego que habla acerca de eso, creo que dice, porque el diablo ha descendido con gran ira para ¿cómo se llama eso? Porque sabiendo que le queda poco tiempo. Sí. Entonces, como que dando a entender, bueno, si hablamos cronológicamente, que después del nacimiento del Señor, probablemente después del sacrificio, el enemigo, el acusador de los hermanos, de nosotros, pues, desciende como para hacer guerra, más guerra. Sí. ¿Me entiendes? Porque como quien dice, él trata, eso es lo que yo puedo interpretar de esta manera, de frenar lo que bíblicamente podemos llamar también el número de los consiervos para que venga el Señor. Es como quien dice, tratar de frenar ya la condena que él tiene establecida para el día del juicio. ¿Me entiendes? Entonces, puedo yo decir, entonces, que interpretando de esta manera, que los planes del enemigo es alargar su tiempo en esta tierra. Alargar su tiempo. Y como su tiempo es corto, ya debido al sacrificio de Jesús, porque vivimos ahora por gracia, y por la gracia somos salvos, entendemos que ahora después de la gracia es necesario que vengan todas estas cosas, pasemos por tribulaciones, se cumplan muchas de las cosas que vengan en el tiempo del fin, para que definitivamente venga nuestro Señor Jesús, y luego se establezca el reino milenario, y luego venga la eternidad, y pues, obviamente entre ese proceso está el juicio, donde dice la palabra de Dios que el dragón y el falso profeta y todos estos serán echados, y el Hades serán echados todos al lago de fuego, que entendemos que es para su destrucción. No sé si es para su tormento, pero es para su destrucción, ¿no? Puedo entender. Entonces, viéndolo de esta manera, yo puedo interpretar que el enemigo busca alargar su tiempo en esta tierra para no, ¿cómo se llama eso? Para poder hacer lo posible para mantenerse activo y retardar un poco, aunque la palabra de Dios es clara y Dios siempre es misericordioso. Todo está en la potestad de nuestro Dios, y no es que tarde su promesa, sino que Él es misericordioso para que puedan proseguir al arrepentimiento. Amén. Entonces, bueno, en vista de eso también quería hablar acerca de esta última pregunta, que es haciendo referencia a lo que habla el libro de Judas. ¿Cómo tú la darías? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento delante de Satanás? ¿Un comportamiento de altivez o un comportamiento de sumisión o de esclavitud? ¿Cuál sería el equilibrio perfecto de nuestro comportamiento delante de Satanás? ¿Tenerlo él como si fuera nuestro Dios o tenernos nosotros como si fuéramos el Dios de él? No, sino que no debemos tener la prepotencia tampoco de verlo a él como cualquier cosa, porque sabemos que ahí mismo tenemos que el ángel no profirió esa autoridad que tenía él, no profirió maldición sobre él, sino que delante de él tenemos que tener la autoridad que se nos ha sido demandada de parte del Señor, la autoridad que se nos ha dado a cada uno de nosotros, y que cómo usted debe de llevarla, porque usted sabe que usted no puede jugar con él. Yo he visto gente que patea y dice, diablo mentiroso. Pero eso yo le iba a preguntar, por cierto, ¿usted qué opina de esas personas que le dicen, maldicen al diablo, dicen diablo maldito, y le dicen cosas, diablo estúpido, sucio, y cosas como esas? Eso no tiene cabida, en lo que concierne a lo que nos llama el Señor a su palabra, a los ordenamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice, y yo lo he visto demasiado ya en este poco tiempo que tengo en el Evangelio, ve al hombre de Dios enfrentarse al enemigo como si fuese cualquier cosa, ¿verdad? Y después usted lo ve y que el enemigo le mete una trampita, llámese como se llame, bueno, y usted lo ve caído. Eso es importante, porque entonces eso tiene una consecuencia. Claro, tiene una consecuencia, o sea, porque mira, ve, porque tengamos la autoridad de parte de Dios, eso no quiere decir que tú tienes que abusar de tu autoridad. Él no es superior a nosotros, nosotros lo sabemos. Porque ni siquiera es tu autoridad. Ni siquiera es mi autoridad. Y él tiene una autoridad sobre el mundo. Claro, tiene autoridad sobre el mundo. Y la autoridad que tiene sobre el mundo también tiene parte de autoridad sobre nosotros en el sentido de la tentación de la carne. Porque la carne está sujeta a muerte igual que la carne de las personas que están en el mundo. Y en ese mismo sentido, Satanás tuvo un permiso de que le pidió al mismo Jesucristo para zarandear como a trigo la iglesia. Claro.
Y lo que Cristo dijo fue lo que más me sorprendió. Pero ustedes no van a caer en las manos. No. Él dijo, yo he orado para que en el proceso de que ustedes estén en las manos de Satanás, repito, esto no se entienda mal, en el sentido de la carne. De que venga la lucha, el problema, la circunstancia. En el sentido de que Satanás todavía tiene autoridad sobre nuestra carne. No sobre la vida de la carne, sino sobre las tentaciones y los deseos que se podrían traducir como las concupiscencias de la carne, y a través de ella entonces hacernos guerra. Entonces, yo opino que y respetar una autoridad como esa sería como que darle más autoridad de la que ya Dios le dio, ¿me entiendes? Para que vengan más sobre ti. O sea, Para que venga más sobre la gente. Es como que gente. si tú te metieras de manera personal con él. De manera personal. Sí. Mira, ve, ya aquí, entre tú y yo ahora, sin que Dios te reprenda, yo te voy a reprender yo mismo, ¿me entiendes? Yo creo que es como que una cierta falta de respeto a dicha autoridad de esta tierra, dándole una legalidad quizá mayor para tentarnos de otra manera más fuerte. Pues entonces yo considero que bueno, que sí, ciertamente, como usted dice, Usted tiene que estar bien preparado para que enfrentarse estar a aguantado. situaciones, oye. claro que sí. Porque es que no debemos, ve lo que dice el Señor, no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Y dice Santiago, no dé lugar al diablo, porque el diablo no es cualquier cosa, como muchos creen que el diablo es cualquier cosa. Él está vencido, pero él es el príncipe de este siglo. Él está operando. Y Él va a operar. Pablo dice que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. El tiempo de Dios, de Dios es perfecto, el tiempo de Dios. No es que Él se va a alegar más tiempo ni menos tiempo. No, yo creo que, yo en mi condición de ver las cosas, yo creo que en el tiempo de que Dios determine acabar con Él, ya está listo. Porque cuando se manifieste ya, porque lo único que está aguantando aquí es la iglesia de Jesucristo, que las demás cosas se manifiesten. Pero yo creo que se complete ese número de gente que debemos ser, en misericordia de Dios. Que sí debemos de ser prudentes. Claro. Y no ignorar, pues, porque ciertamente es una jerarquía, como usted lo dijo, es una jerarquía que se tentó a Jesús siendo Jesús. Que no dejaba de ayunar, de velar, de orar. Imagínese. Usted que no ora, usted que no ayuna, usted que no vigila, enviado. ¿ah? Usted que lo que se pasa es comiendo, que la barriga le llega hasta aquí, la glotonería, eso lo está matando y lo llega a un nivel espiritual que usted no va a poner ni siquiera con una hueste. Lo lleva a un nivel de carne, a un nivel de carne, aumentando. Destrucción completa. Nosotros predicamos en ese púlpito, echamos y queremos hacer más que los demás, pero tenemos una influencia que está en nuestras vidas que debemos de ponerla primeramente delante del Señor. Amén. Hay un pasaje bíblico, quiero tomar aquí algo muy importante, que está en Juan capítulo 7, versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero tomar la primera parte. El que cree en mí, como dice la escritura. Nosotros todo lo que vamos a hacer tiene que ser basado en lo que dice la escritura. No podemos salirnos de ese orden. Entonces, tomando lo que hablamos hace algunos minutos, que hay, entre comillas, llámese pastor, evangelista, etcétera, etcétera, y comenzamos como a burlarnos y de verdad como que nos falta conocimiento, que pensamos que el enemigo que tenemos es cualquier enemigo, no es cualquier enemigo. Entonces, cuando nosotros vamos a enfrentar ese enemigo, tenemos que entender que todo tiene que estar basado en la palabra de Dios, no salirnos de este orden. Este es el patrón, cómo debemos enfrentar al enemigo. Vamos a irnos a un escenario que es cuando David enfrenta a su oponente, Goliat. David enfrenta a Goliat y vemos la actitud de David, una actitud de humildad. Ahora, ¿cuál es la actitud de Goliat? Vemos altivez, orgullo. Cuando Satanás, que sabe muy bien que él es número uno, el orgulloso número uno es él. Claro, sí. El altivo número uno es él. Y cuando tú vas a enfrentar a Satanás y llevas ahí altivez, orgullo. Ajá. Vea, Y te encuentras con el orgulloso. Claro, Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque su reino está dividido. Y lo primero que estudia él, no me va a echar, porque sabe lo que hay en ese hombre, lo que viene allí. Entonces, David va, un joven
y va con esa actitud de humildad. Y cuando viene dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Vean, todo lo que vamos a lograr y todas las derrotas que le vamos a propinar a Satanás, tiene que ser en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Si vamos a enfrentar al enemigo y lo vamos a reprender y vamos a entrar en una guerra espiritual, lo vamos a reprender en el nombre del Señor. No en mi nombre, porque de repente yo tengo, así como lo vemos hoy en día, que la gente toma los medios de comunicación, vamos a decir, el pase, y entonces yo voy a predicar una actividad, y entonces me pongo ahí, y así pongo un poco de gente que cayeron ahí como supuestos endemoniados, y saco la otra foto, pero por ningún lado en grande está el nombre de Dios, sino que prácticamente yo me estoy dando una exhibición. El ministro. Publicidad a mí. Publicidad. Y no veo bien, bueno, en personal, mi opinión personal, no veo bien eso. Porque ciertamente el que hace la liberación es el Señor. Amén. Ciertamente el que toma los territorios que están en manos del enemigo es el Señor. Así es Él. Y nosotros sencillamente tenemos que estar sujetos a las órdenes de Él. Somos sus instrumentos. Somos sus instrumentos, somos canales de Dios. Colaboradores suyos. Exactamente. Y entonces, anoche mi esposa llegó un hermano y le llevó un afiche. Pastora, mira esta afiche que hice y para pasar una actividad. Y cuando la pastora vio la afiche le dice, todo está bien, pero corrí esto. Porque esta fotografía, está casi llena, como decir, todo el afiche. Y el nombre de Dios, como decir, está tan pequeño. Estaba chiquitito. Entonces, muchas veces nosotros hacemos que el mismo enemigo gane ventaja. Sí. Y son cosas pequeñas. Sí, no, son cosas pequeñas. Son cosas pequeñas que no se dan cuenta uno de momento. Pero, sí. Ageo dice que las pequeñas zorras son que le echan a perder el huerto del Señor. Las pequeñas zorritas. Y hablando de preguntas de opinión, pastor, y a todos los que estamos aquí, mi hermano Rafael, hermano Jesús, ¿qué opinan? Cada uno me puede dar su opinión, ¿verdad? Acerca de ministros que en eventos grandes de campaña, ¿verdad? Establecen una forma de ministrar donde dicen, y aquí se van a endemoniar 20. ¿Me comprendes? Y se demonian 20. Claro. ¿Me entiendes? O sí. sea, te lo estoy diciendo porque pasa. Sí. Bueno, mi opinión en cuanto al tema, ¿no? Un poco conservadora mi opinión. Yo opino que hay cosas ocultas que Dios tiene en su misterio y que se manifestarán en su momento. Sí. Entonces, entre esas cosas hay posibilidades. Está la posibilidad primaria de que lo haga con un espíritu de altivez, queriendo demostrar el don que Dios le dio, y en ese espíritu, ¿me entiendes? Él está forzando... Se aprovecha el asunto. Sí, él está forzando la situación y forzando que espíritu, o sea, dándole autoridad a espíritu para que posean a personas para liberarlas al mismo momento, ¿me entiendes? Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, porque todo depende del corazón de cómo lo está haciendo la persona. Correcto. Que tenga una comunión con Dios y quizás Dios le transmite una información y le dice, hijo, hay 20 personas que están aquí que necesitan ser liberadas y que van a ser liberadas por ti, pero necesito que tomes esas 20 personas. Y la persona dice, hay 20 aquí. No sé si me estoy explicando. Claro. Es decir, que las posibilidades son como podrían verse bien y podrían verse mal, pero todo depende de lo que movió a ese ministro a hacer eso. Si fue Dios o si fue su ego interno de querer manifestar lo que él es delante de Dios. Y eso yo creo que es una lucha que tienen todos los ministros, porque todos los ministros se ven en la misma posición de Satanás. ¿Cuál? La posición de tener una autoridad y de en algún momento imaginar que todo lo que tiene le pertenece a él, es de él. Él lo mueve y no es de Dios. Él lo establece. Exactamente. Entonces eso es, pienso yo que hay esas dos posibilidades. Si son esos los dos aspectos, ¿verdad? Que puede ser dependiendo del ministro, con qué intención, con qué corazón, con qué conciencia hace las cosas. Si Dios se lo revela es una cosa, obviamente no nos podemos involucrar allí. Pero si es del otro tipo y es por su ego, en sí eso crea y manifiesta una autoridad en el mundo espiritual para que de verdad entren y se endemonien 20, en el caso de que lo diga. Aquí van a ver, yo he oído algunos que van a haber 20 muertos y se manifiesta el poder de las tinieblas y hay un poco de muertos y un poco heridos, porque un hombre falto de sabiduría, de amor, falto de amor y de misericordia, ha profesado una palabra sobre un pueblo, sobre una nación, y hay allí un desastre. Pero Dios, el propósito de Dios, que donde nosotros pongamos nuestros pies, allí puede haber libertad de los cautivos que están allí.
hay que tener mucho cuidado en esto, porque de verdad, la palabra de Dios dice que en el poder de la lengua está la vida Y la muerte. y está la muerte. Es decir, que nosotros podemos tener un switch. Y si decimos que va a acontecer esto, hay que tener mucho cuidado. Acontece. Porque hay un poder en nuestra lengua. Y en la fe que se tiene. Exactamente. Entonces, hoy por hoy hemos visto que para que una actividad esté buena y la gente digan muy buena estuvo la actividad, entonces se tiene que endemoniar la mitad de la comunidad que asistan, y entonces estuvo buena y la gente viene hablando. Amén, amén. Hubo poder. Bueno, eso estuvo poderoso. Pero si viene un hermano que trae un tremendo mensaje, bien ordenadito por Dios, pero no cayó nadie ahí, y no hizo ningún espectáculo, la gente viene cabizbajo. Tú guau ese servicio. Porque ellos quieren ver manifestaciones demoníacas. Entonces, la gente tiene que ser, cuando habla la gente, el pueblo de Dios tiene que ser educado en base a la palabra de Dios, como el texto que dio ahorita. El que cree en mí, como dice las Escrituras. Porque el Señor dijo prácticamente, si vamos a hablar de un ministerio de liberación, el ministerio más grande de liberación es Jesús. Sí, Señor. Es Él. No hay otro ministerio que lo pueda pasar a Él. Pero Él dijo en una oportunidad, ustedes están libres por la palabra que yo os he hablado. Es decir, que cuando un hombre de Dios tiene una autoridad en Jesús, en Dios, sencillamente con estar predicando la palabra. Y con estar presente ahí. Exactamente, porque a mí me ha pasado, hermano. Yo tenía esa experiencia y el mismo Señor me ha confrontado a mí, porque uno tiene que tener experiencia con el Señor. Que hay veces que el predicador dice, yo voy a terminar de predicar porque más pasan tiempos administrando para que se endemonie la gente que una excelente exposición que se pueda dar. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que invertir tiempo para dar una buena exposición, porque el alimento que va a fundamentar a un pueblo bien fundamentado en la roca es la palabra de Dios. Sí, y a este lo compararé, el que oye mi palabra y la hace. Sí. Porque la misma palabra es espíritu. Exactamente. La misma palabra es espíritu y esa es la que penetra el alma. No, Y liberta. no, correcto. No solamente la actuación del espíritu a través del espíritu, sino que está la actuación del espíritu a través del espíritu y al mismo tiempo por la palabra. Está la actuación de la palabra que está renovando la conciencia a través de Exactamente. nuestro entendimiento. Exactamente. O sea, no es solamente el trabajo espiritual que no se menosprecia, porque es importantísimo. Que es el aspecto sobrenatural que va a través de la palabra. Exacto, es un aspecto sobrenatural que va con el aspecto, por decirlo de alguna manera, mental o de conocimiento que tenemos que tener intrínsecamente en nuestro corazón de la palabra de Dios, que es la que genera el cambio. Sí. Y en este tema muy importante, para abordando no hiriendo, no queriendo herir el sentimiento de nadie, sino que nos entiendan en esto, porque yo sé que hay muchos predicadores usados por Dios. Yo sé que hay muchos. Y de verdad lo entienden. Pero la palabra de Dios dice que hablemos madurez, hablemos de sabiduría con los que han alcanzado esa madurez. Y es muy importante que las personas que han entendido esta madurez lo entiendan, que es así. Porque la palabra de Dios, cuando tú la expresas, cuando tú la explicas de la mejor manera, esa dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Eso es en el hombre. Sí, Señor. Y que todo espíritu que esté metido donde no se puede ocultar, porque la palabra de Dios se va a meter en todos esos lugares y va a sacar lo que hay allí. Porque lo que Dios va logrando es que habite su presencia en esa persona. Y dice que donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Amén. Y cuando su palabra se mete, es porque Dios va a ocupar ese lugar y esa vida va a ser libre. Por ejemplo, me ha pasado en varias ocasiones, como decir lo más reciente, estoy predicando una actividad y de repente se frena un vehículo. Y del vehículo, tipo camión, comienzan a bajarse. Primero se baja una mujer con una niña corriendo. Y cuando yo veo, estoy en medio del mensaje, cuando yo veo, trae una niña que ya prácticamente ha perdido como los signos de vida. Exacto, signos de vida. Exactamente. Y detrás viene otra mujer también. Y detrás viene otra mayor. Y viene un hombre. Y viene como un adolescente. Pero toda esa gente entran dando gritos.
Hermano, qué tremendo. Yo estoy predicando la palabra. Cuando yo veo, ellos se quedan allí detenidos porque estoy trazando un tema en ese momento. Y cuando ellos llegan, la palabra es como para esa gente y para ese momento. Y se quedan allí, y se quedan impactados. Y cuando yo veo, porque desconozco qué es lo que viene ahí, cuando yo veo, la niña abrió los ojos. Pero cuando abrió los ojos, yo pude ver que la niña traía era una influencia demoníaca. Y sencillamente me bajé del lugar unos metros y puse mi mano en esta dirección, hacia donde estaban las personas, y declaré liberación en la niña. Las personas que están allí todas no son cristianas las que entraron, todos son inconversos. Inmediatamente el hombre le hace señas y le hace así, y le dije: no se vayan, sigo predicando. Cuando sigo predicando, la que traía la niña se manifestó lo que estaba en la niña, como decir, una transferencia de espíritu, y la otra que venía detrás también, y la otra. Total que los 4 cayeron allí, se manifestó ese espíritu que estaba en la niña. Y de allí declaramos la liberación. Todos quedaron libres. Ahí no tuvimos que pasar 1 hora, 2 horas, no. Quedaron libres. Pasaron al frente y fueron a la reconciliación. Se reconciliaron, contentos. Y la niña, hermano, en términos de segundos, esa niña quedó normal. Era una influencia espiritual. Sí, ahora, yo me quedo con una incógnita, pero no les hago la pregunta. Pero a los días ellos vienen a hablar conmigo. El esposo de la amiga, de la que tenía la niña, él estaba teniendo una relación con esa compañera, una nueva compañera que tenía, porque había tenido una, se dejaron. La que había tenido fue a X lugar y comenzó a hacerle trabajo a la niña para que la niña muriera. Entonces, el trabajo que le hicieron a la niña no nada más lo agarró la niña, lo agarraron toda esa familia. Pero como todo obra para bien, llegaron en el momento indicado, en el mejor momento, cuando se estaba exponiendo la palabra de Dios. Imagínese usted. La palabra de Dios, lo poquito que pudieron escuchar en ese momento, eso llegó y ellos fueron libres. Amén. Pero yo sé que fue la palabra que le llegó Amén. a ellos y fueron libres. Y siempre que los encuentro me dicen: yo le doy gracias a Dios porque fue Dios que nos llevó allí. Importante eso que usted está diciendo, porque es un reflejo de lo que el mismo Jesucristo manifestó en todo su caminar. Nunca vimos a Jesucristo y aquí van a ver un poco de gente y aquí se van a manifestar. No, y siempre decía, salió al encuentro uno que estaba endemoniado, La niña, Tabita Cumi. Más bien como que lo buscaban. Lo buscaban, era como que él pasaba y se manifestaba. Él pasaba y se manifestaba, y eso representa la autoridad. Se encontraba con esa gran necesidad. Entonces, como quien dice, el que de verdad necesita la libertad, el que de verdad se va a manifestar, porque la autoridad de Dios siempre va a estar por allí manifestándose. Va a estar, pasa por allí. Sí. Y eso que usted da, ese testimonio que usted da es un ejemplo vivo de que así se manifiesta la autoridad de Dios. Sí. Así que se manifiesta la autoridad de Dios. Y bueno, no sé si hay otra pregunta más por ahí que quieran compartir o alguna otra cosa que quieran decir para cerrar esta sesión ya por el día de hoy. Bueno, que deberíamos, de verdad, todos los que nos ven, los que nos escuchan, deberíamos cada día estar vigilantes, porque de verdad el enemigo ha ganado una gran cantidad de territorio. Si nosotros comenzamos a ver los medios de comunicación, vemos, por ejemplo, en estos días estaba viendo, yo tengo mi fase, mi esposa tiene su fase, pero en estos días hemos estado viendo unas publicaciones que salen por ejemplo, de la página del hermano, un gran evangelista llamado G. Ávila, y entonces más abajo publican cosas de inmoralidad y otras, pero en sí no son ellos, sino que
que vemos el ataque que hay contra los ministerios hoy en día. Y de repente te sale una mujer desnuda y cuando la página que estás abriendo es una página cristiana, porque hay un ataque, una lucha. Sí, un engaño puesto ahí. Exactamente, y nosotros debemos ver que estamos ante un conflicto, ante una lucha espiritual. Ahorita las naciones, muchas naciones están en que se le apruebe la igualdad de género, se case un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. ¿Qué vemos allí? Que estamos en batalla, estamos en lucha espirituales. Es cuando más la iglesia tiene que entender que de verdad la existencia de estos llamados demonios son reales y son ellos los que están operando para que esta sociedad cada día se destruya. Usted no ve que cuando sale un programa terrenal, la humanidad comienza a correr para ser testigo protagónico de esa oferta de Satanás. Cuando ponen una miniteca y de repente todos los fines de semana ya la gente sabe que hay una miniteca y usted ve la cantidad de personas que corren a esa miniteca, pero el que está en la visión espiritual, en la óptica de Dios, dice, ese es el enemigo, para dañar la sociedad. Sí, señor. Porque allí se destruyen adolescentes, jóvenes, familias, matrimonios, hermanos. Cuando acaba con las minitecas, de repente, vamos ahora aquí y se mete la iglesia, aquí donde hacen esta fiesta y vamos a declarar que esta fiesta no va a continuar. ¡Pum! Y no continuó. Pero no seguimos ahí haciendo el trabajo. Pero de repente nos montaron un bingo por otro lado. Eso. Entonces, el lugar que dejó la iglesia, exactamente, obviamente es un lugar que queda vacío. Exactamente. Y la potestad que estaba ahí operando se encuentra que el lugar está vacío y lo que se busca 7 más para volver. Más fuerte. Yo sé que no es el contexto, yo sé que no es el contexto, ¿no? Yo sé que no es el contexto, pero lo que está queriendo decir es parecido a eso. Sí. Porque si imaginamos que la iglesia hoy se prepara como comunicadores sociales y comienzan a tomar las televisoras, las redes sociales y todos los diferentes tipos de medios de comunicación que hay, no vamos a encontrar como hoy que encontramos 100 canales o 150 DirecTV debe tener más de 300 canales seculares, por decirlo mundano, y un canal enlace cristiano, bueno, y cristiano entre algunas cosas extrañas que tiene. Pero lo que quiero decir con esto es que ¿qué pasaría si la generación de ahora se prepara para tomar esos lugares? Entonces, que ya no sea 1 o 2 canales cristianos, entre comillas, sino que sea, por ejemplo, 30 canales cristianos y 200 mundanos. Ya hay un avance del reino. Entonces, como esto que está saliendo, por ejemplo, por las redes sociales, si uno se pone a verlo, lo más natural es que la iglesia comience a ocupar los espacios que está ocupando el mundo como tal, pero obviamente ya en asuntos cristianos para edificación de la iglesia, del pueblo de Dios y para la predicación y exaltación del evangelio para los que no han visto la verdad, los que no han conocido a Jesucristo. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Sí. Bueno, entonces esto ha sido todo por esta tarde, mi hermano Juan. Más tarde, Dios te bendiga. Fue una bendición tenerte aquí con nosotros, hermano Rafael. Gracias, hermano. Bendiciones, Jesús. Y bueno, y puedes suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que puedas recibir todas nuestras notificaciones cuando viene un video nuevo. Así que hasta la próxima. Dios le bendiga.